En las profecías de la Biblia, específicamente en Daniel y Apocalipsis, se hace mucha mención de las naciones. Hoy en Estudiamos Juntos vamos a comenzar la primera parte de este estudio de cuáles naciones están representadas en las profecías y qué relevancia tienen para nosotros entenderlas. Quédate con nosotros. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento. Bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos desde nuestros estudios aquí en Forest City, en Orlando, Florida. Gracias por estar sintonizándonos, por estar acompañándonos cada semana en este estudio que hacemos de la Biblia, específicamente este trimestre que estamos estudiando imágenes y símbolos de la profecía. Estamos en la mesa hoy con Denar, con Joel y con Sammy, como nuestra costumbre. Y solo recordarles que desde la semana pasada comenzamos a dividir nuestro programa. Los primeros 30 minutos o la primera parte sale los domingos a las 9 de la mañana y la segunda parte saldrá los miércoles a las 9 de la mañana. Así que si no te has suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, te recomiendo que te suscribas para que te lleguen las notificaciones inmediatamente que suban nuestros programas. Ahí te llegará la notificación. Así que vamos a comenzar. El estudio de hoy me parece está muy interesante, no porque los otros han sido aburridos, pero me parece que a mí me gustó mucho y estoy loco por compartirlo a ver que ustedes también opinan del mismo. Así que vamos a comenzar con oración. Dena, ¿pudieras comenzar? Seguro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este programa, la oportunidad que tenemos de conversar, pero siempre de estudiar de ti, aprender más de ti, que sea algo práctico para nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a concentrarnos, en la primera parte vamos a concentrarnos en un estudio de tal vez la primera ciudad grande, la gran ciudad grande mencionada en la Biblia, que es Babilonia. Su fundador y todo lo demás. Vamos a concentrarnos en algunas lecciones que al principio sacamos y yo creo que al final eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una comparación entre las ciudades creadas por los humanos y los principios en las cuales esas ciudades estaban fundadas, y la ciudad de Dios y el principio con la ciudad de Dios está fundada, que en la Biblia Jerusalén siempre se identifica como la ciudad de Dios, ¿no? No necesariamente la Jerusalén literal, pero sí el reino de Dios es identificado por Jerusalén. En realidad, si vos hablas de Babilonia, y especialmente creo desde el enfoque que se va a tomar, es un reino más que una ciudad, y después que está representado por Babilonia, por Correcto. Una ciudad, pero entonces después tenés el reino de Dios que está representado por una ciudad que es Jerusalén, Exacto. pero no es la Jerusalén de aquí de la tierra. ¿no? Exacto. Es la Jerusalén fundada por Jesús, y podríamos decir que es la que va a continuar, que nació en la tierra acá, pero que va a continuar por la eternidad. Correcto. Y que tiene un rey, ¿verdad? Ambos Correcto, exacto. Sí. Y eso es lo que vamos a ver. Obviamente vamos a ir a Génesis capítulo 10, que es lo que vamos a estar leyendo hoy, pero antes de que se crearan estas ciudades que son post-diluvio, cuando vamos a la historia de Caín en Génesis capítulo 4, si no me equivoco, habla de que cuando Dios destierra, dice que Caín realmente es el que se va, dice que Caín funda una ciudad. Sí. Que la llamó Enos o Enoc, uno de los dos. Y él es el primer fundador de una ciudad, es Caín. Que me llama mucho la atención porque el espíritu que tenía Caín era un espíritu muy parecido al de Babilonia. Un espíritu de envidia, un espíritu de usar la fuerza y la violencia, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Y es interesante que eres el primer fundador que la Biblia menciona de una ciudad, pero vamos a ver ahora, post-diluvio, se crea un imperio, un reino, justamente lo que Joel estaba diciendo, que ya es más diferente tal vez a lo que Caín estaba haciendo. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Si cada uno puede leer 4 versículos, y vamos a leer primero, déjame ir acá un momentito, Génesis capítulo 10, y vamos a leer los primeros 5 versículos corridos.
Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Muy bien, y quiero hacer una pausa aquí porque esto lo vamos a traer más adelante. La versión mía dice, la versión tuya decía, se dispersaron por... ¿Cómo? En el versículo 5. Poblaron las costas. Ajá. Conforme a sus familias en sus naciones. Familias y sus naciones. Según su lengua. Otras versiones usan clanes. Es interesante que dice también por sus lenguas. Obviamente el que está escribiendo Génesis ya se adelantó a la historia de la Torre de Babel, que es cuando realmente se dividen. Y dice, bueno, los descendientes de esta gente, cuando Babel se dividen por lenguas, este grupo se fue a las costas. O sea, es un poco adelantado a lo que pasa en el próximo capítulo. Pero eso va a ser clave. Mantengan eso ahí. Clanes, familias, y naciones también y lenguas. Entonces ahora los próximos versículos del 6 al 12. Los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Akkad y Caine, ciudades en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de este Nimrod, que evidentemente dentro de todos los que se mencionan aquí, de los versículos 1 al 12, tiene un énfasis diferente que todos los demás, porque Nimrod dice que era un guerrero heroico, dice mi versión, y llegó a ser un gran cazador delante de Jehová. Y obviamente hay mucha especulación de este Nimrod, porque hay personas que piensan que Nimrod simplemente aquí está siendo una analogía para representar a algo o a alguien. Otros piensan que Nimrod realmente fue un rey que existió literalmente, que en Egipto lo consideran algunos como un faraón. En otras culturas asirias y babilónicas también dicen Nimrod fue un rey. Yo tiendo a pensar que Nimrod sin duda, como dice aquí, fue un descendiente de Cam, de uno de los hijos de Noé. Y Nimrod fue especial porque hizo algo que nadie había hecho hasta el momento, en este momento. Sin duda, cuando habla de que fue un gran cazador, yo creo que tal vez hay un elemento de que empezó tal vez a cazar animales, pero luego se dedicó a cazar seres humanos. El nombre Nimrod significa rebelión o rebelde. Su mismo nombre. Y cuando dice que fue un guerrero, en la palabra hebrea, la palabra para guerrero es tirano. Gibor. Gibor. Es tirano, o sea, o poderoso también se puede usar, pero es un tirano. En otras palabras, Nimrod utiliza la destreza que tenía tal vez para cazar animales, que en aquella época estamos hablando postdiluvio, pero no tanto, o sea, que los animales todavía eran un poco más fuertes y grandes tal vez que los que vemos ahora. Y él se aprovechó de algo que Dios hizo para tener fama. ¿Qué Dios hizo después del diluvio con respecto a los hombres y a los animales? Si ustedes se acuerdan. Que le puso temor a los Muy animales. Muy bien. Dios, a propósito, dice Génesis capítulo, creo que es 8 o 9, Dios hizo que los animales le tuvieran miedo al ser humano después del diluvio, como para prevenir que coexistieran tal vez como existían antes del diluvio. Y Nimrod se aprovecha de ese miedo que Dios le puso para matar a los animales. Tal vez animales que ahora atacaban aldeas o eran, las personas estaban experimentando ahora algo con los animales que antes del diluvio no lo experimentaban. Se aprovecha de eso y usa la fuerza ahora para matar a los animales. Y como dice acá, usa la fuerza para los animales, pero entonces en ese proceso se da cuenta de algo también. Yo puedo usar esto mismo que estoy usando hacia los animales, lo puedo usar con los seres humanos.
Y es algo que Caín, obviamente, tuvo la primera idea de matar a un ser humano, pero me parece que Nimrod traía tal vez en los genes esta misma idea, y entonces usa esa destreza que tiene para cazar animales y ahora usa la fuerza para matar y perseguir a seres humanos que no quieran someterse al nuevo sistema que él está tratando de crear en el mundo, que como dijo al principio, el nuevo sistema que es una monarquía. Claro, y es una monarquía, y la monarquía es el mejor reino, o sea, el mejor estado, el mejor sistema de gobernación que hay. Nada más que tiene que estar siempre por un rey que sea perfecto, para que sea perfecto. Y por eso el universo está basado en una monarquía. Y entonces lo que hace el ser humano separado de Dios, que ha hecho Satanás, siempre es crear monarquías, es tratar de imitar lo que Dios hace, nada más que a diferencia de Dios, justamente Dios no usa la fuerza para llegar a los objetivos, y la monarquía de Dios no usa la fuerza. En cambio, la monarquía de los hombres, y la primera monarquía fue la de Nimrod, eso lo dicen los documentos históricos, la primera monarquía fue el primero en conquistar gente, como vos decías, o sea, de domar, conquistar gente. Entonces, él genera una monarquía contraria a Dios, a pesar de que es una monarquía, pero basándose en la fuerza, no basándose en el amor. Entonces, si usamos esto mismo que estás hablando, podemos llegar a la conclusión de que el reino de las tinieblas, que está identificado en la Biblia por Babilonia, lo que usa es algunos conceptos del reino de Dios tergiversados. El concepto general del reino es el mismo. Es el mismo, la falsificación del reino con otros métodos. O sea, el reino es un reino, pero con otros métodos. Correcto. Y ahí es donde está el engaño. Ahí, entonces no es el nombre del reino. Babel no es Babilonia era el problema. Son donde se viven esos principios. Allí está el reino de Nimrod. Y justamente el que funda Babilonia, según la mayoría de los eruditos, es Nimrod. Bueno, lo dice aquí Génesis 10, que él fundó Babilonia y fundó a Nínive, que son dos grandes ciudades en el Antiguo Testamento. De paso, Nínive está mencionada en las profecías de Sofonías, de Nahum y obviamente de Jonás. Babilonia, obviamente, lo conocemos más en el Nuevo Testamento, aunque en el Viejo Testamento se menciona más que Nínive, pero en Apocalipsis, por ejemplo, está mencionado 7 veces Babilonia. Y vamos a verlo más adelante porque la describe como la gran ciudad, justamente como la describe aquí en Génesis 10 y 11. Ajá. No, dale. Y entonces en Daniel, Babilonia está mencionada 15 veces. O sea, sin duda, hay algo que pasó en Babilonia que se está utilizando ahora proféticamente como un símbolo para representar algo. Sí, lo que pasa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no aparece el término Babilonia. O sea, solamente en Apocalipsis. Entonces, cuando aparece algo así en Apocalipsis, donde no se usó por un tiempo ese término, vos tenés que decir, ¿por qué se está usando esto? Entonces tenés que ir al Antiguo Testamento para descubrir la razón por la cual se usa en el Nuevo Testamento. Y cuando vamos justamente a esta historia, empezás a descubrir por qué. Exactamente. Y para mí es apasionante porque entonces empezás a descubrir un mundo de mensajes encriptados, si podríamos decir, en el símbolo, que te hacen entender entonces qué es realmente Babilonia. Y Babilonia, bueno, yo me voy a adelantar. ¿Está bien? ¿Sí? Dale. O sea, Babilonia no es la iglesia de enfrente. Correcto. Babilonia es donde se viven los principios que aquí en la Biblia de Babilonia. Correcto. Entonces, no sé si vos vas a mencionar algo el término delante. No. Bueno, eso es muy importante. Cuando dice es un cazador delante de Jehová. Sí. Lo tenía acá. Pero no, menciónalo ahora. Sí. Ese mismo término lo encontramos en el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es delante? O sea, Nimrod creó un reino para ponerse él entre los hombres y Dios. O sea, cuando yo pongo algo, corto la relación directa de alguien con Dios, y eso es lo que han hecho el sistema cristiano, lo que ha hecho es poner a la iglesia entre Dios y los hombres. Y eso es Babilonia. Totalmente. Ese es institucionalismo. Es cuando ponemos a la iglesia, a la estructura, que es después incluso termina siendo una estructura para dar salvación en la Torre de Babel, para
poner entre los hombres y Dios, poner un intermediario que sea humano. Y por eso vamos a leer ese texto de nuevo en Génesis 10, donde dice en el versículo Cazador 9. delante. ¿Quién lo puede leer? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Tú sabes que eso es muy importante, me parece, Joel, y gracias por esa explicación, porque cuando yo era pequeño y leíamos esto y lo mencionábamos, la explicación que me daban y la enseñanza que me daban era que era era como que Dios aprobaba su cacería. ¿Viste? Era delante de Jehová, era un gran cazador, como que qué bueno. Pero cuando haces un estudio muy sencillo, tampoco es que tienes que ir muy profundo al hebreo, cuando dice valiente cazador, delante, en el hebreo ese delante se puede traducir como en contra o en desafío. O sea, era un cazador que estaba en contra de Dios. Justamente, ¿por qué? Porque estaba usando principios y elementos para esta monarquía de Dios contraria a Dios. O sea, no sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Sí, los métodos que usaba correcto, no son los eran métodos contrarios. de Dios. Eran contrarios a los métodos de Dios. Era como lo de la Torre de Babel, que era, Dios dice que no se haga... Exacto. Exactamente. Que no queremos una ciudad, pues aquí vamos a delante de señores. Dios dice que nos dispersemos, aquí nos vamos a quedar juntos. Contrario a ti. Correcto. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Apocalipsis. Si vos ves en el Apocalipsis, se define o se identifica al pueblo de Dios por los métodos. O sea, los que siguen a la bestia son gente que utiliza la fuerza para llegar a los objetivos. Incluso los objetivos pueden ser muy buenos, pero utilizan la fuerza para llegar a los objetivos. Y el pueblo de Dios no utiliza la fuerza para llegar a los objetivos. Entonces, el pueblo cristiano que se denomina Babilonia persigue delante del Señor. Claro. Y persigue Sí. a los que realmente están con los métodos de Dios. Y los que tienen los métodos de Dios nunca persiguen a nadie, siempre son perseguidos. Y por eso, ahora, generalmente en la iglesia cristiana, los que persiguen son vistos como si fueran las personas fieles. Claro. Y son realmente los que están representando a Babilonia. Y aquellos que son perseguidos son vistos como los rebeldes, hay que cuidarse de ellos, hay que prohibirlos. Justamente el engaño es tan sutil. Y gracias a Dios que tenemos la Biblia, tenemos el Apocalipsis, tenemos estos conceptos que realmente nos muestran realmente dónde está la verdad. Justamente estaba pensando que no hay engaño más grande que hacer cosas malas en nombre de Dios. Exacto. Porque ¿quién te puede decir, no, pero es que tú lo estás haciendo, qué celo por Dios tienes, qué santo eres? Y lo que estás haciendo es la obra satánica. Y por eso también me hiciste pensar en esto, y que de alguna manera siempre sale a reducir en algún programa o los sermones que decimos. Por eso es tan importante descubrir quién verdaderamente es Dios. Porque hasta que no entendamos que Dios no usa la fuerza, vamos a seguir usando la fuerza en nombre de Dios. O sea, vamos a seguir matando y persiguiendo cuando en ningún lugar vemos que Dios persigue ni mata a nadie. O que Jesús persiguió y mató a nadie. O que Jesús persiguió y mató a nadie. O que Él necesita que lo defiendan. Porque eso es lo que uno quiere. O sea, esta persona está mal, está haciendo... Nos vamos a defender el evangelio, vamos a defender la verdad, y defenderla significa ir con violencia, o sea, ir a hacerlo. Y el único, y sabemos, Jesús lo dejó muy claro. O sea, cuando Pedro le cortó la ofrenda, estaba pensando en eso. O sea, si yo quiero que me defiendan, tengo ángeles que me defiendan, miles, no millones. Necesito que me defiendan, necesito que me muestres. Correcto. Sí, pero Jesús sí tenía un arma. Y está en el Apocalipsis también, que la tiene en la boca. O sea, Jesús utiliza la palabra. O sea, la palabra es necesario hacer frente con la palabra al mal. Pero hasta ahí. Cuando yo ya utilizo la fuerza, quiere decir que entonces perdí la autoridad de la palabra. O sea, ya no tengo la palabra. Pero muchas veces puedo usar la palabra con violencia. Por eso es que... Y está mal. Sí, o sea, él usar la palabra como Jesús la usó. Sí. ¿Y quién nos lleva la palabra? O sea, ¿quién nos revela toda verdad? El Espíritu. El Espíritu. Y ahí es que está la clave, porque esos reinos también producen frutos. ¿Cómo sabemos realmente si lo que estoy haciendo viene producto de Jesús? Es por el fruto que vemos. Para mí esa es la medida clara de saber si realmente lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bajo el reino de Jesucristo o lo estoy haciendo bajo el reino de Babilonia. Es el fruto. Y para mí algo que estoy tratando de estudiar un poquito más en Gálatas 5, porque es interesante que los frutos de los deseos de la carne, muchas veces pensamos en los que son fáciles. Los que salen es que si la fornicación, o sea, borrachera, orgía, esto, lo otro. Pero ahí está la división, la contienda. El chisme. O sea, cosas que
en la vida tú las verías como algo así. No, y que las vemos aprobadas incluso. Sí, en los círculos cristianos las damos como aprobadas esas cosas. Y la palabra, si la utilizamos en ese caso, ok, ¿cómo la estoy utilizando? Para que produzca fruto, el fruto del Espíritu, o esto está llevando a los deseos de la carne. Y yo creo que esos son buenas medidas, criterios para ver lo que está haciendo. El mismo Pablo creo que es el que le dice que debemos predicar la palabra con amor. O sea, y para mí esa es la esencia de todo. Si yo estoy usando la palabra con amor, o sea, porque mismo Jesús dice, yo vine a traer espada, pero no es que la palabra de él a propósito quiere causar fuerza o matar, sino que la palabra de Dios va a hacer algo en mí. O sea, me va a poner a tomar una decisión. Y eso va a crear una batalla en mí. Pero la palabra de Dios dada es una palabra de amor, es una palabra de consuelo, es una palabra de advertencia incluso. Y también, que nunca usa fuerza ni violencia. No, y esa palabra también lleva a otra gente a ser violento en contra tuyo. Correcto, eso también. Que sí. Gracioso lo que tú me estabas contando esta mañana, que obviamente fue lo que me contaste, pero te acuerdas lo que me decías de esta persona, que el amor, ¿por qué siempre sale el amor? Claro. Y entonces como que... o sea, cristianos que piensan, y perdona Sammy que dar un poquito de contexto. No quería... personas que piensan, por ejemplo, estuve hablando con una persona que compartió mensajes de nosotros acá de Forest City a alguien y fue a un Edo y regresó y contó a un familiar cómo realmente el amor de Dios es la esencia de todo y que lo que tenemos que estar predicando es que Dios es bueno y que Dios es amor. Y esta persona que es cristiana adventista se ofendió por eso. ¿Por qué tenemos que siempre Dios es amor, ¿por qué? ¿Por qué tanto Dios es amor? No, tenemos que también hablar de la obediencia, tenemos que también hablar de esto. Y es como que no entendemos. No es que el amor de Dios minimiza y anula la obediencia. Al contrario, la exalta. Pero es la consecuencia. O sea, no podemos... Claro. Le da la alegría. Correcto. El amor no podemos entrar al santuario por el lugar santísimo. Tenemos que entrar por el altar. Entonces, hay muchos cristianos que se enojan cuando escuchan a otros cristianos decir, es que el mensaje principal del evangelio es que Dios es amor. Y eso es lo que hay que predicar. Es que es más fácil obedecer sin amor. Es mucho más fácil. O sea, sí, totalmente. Por apariencia, todo. Yo puedo llevar una vida así que hago esto, y lo puedo tener perfecto. Pero cuando tengo que experimentar realmente el amor y amar al que me hace mal, al que habla mal de mí, al que está todo eso es difícil. Eso es imposible como humano poder hacerlo. Y ahí es donde viene el choque que tenemos con la palabra, con la que es como la espada, porque es un choque muy grande para nosotros. Y por eso es más fácil hablar de obediencia, hablar de las cosas que hay que hacer, de qué se puede comer, de qué es cómo hay que portarse, porque eso es fácil. O sea, fácil poder aparentarlo y poder tenerlo ahí. Lo difícil es amar como Jesús amó, porque es imposible como humano, es imposible. O sea, imposible si alguien le hace daño a tu hijo, no, yo voy a amar a esa persona igual. Es imposible, o sea, humanamente no se puede. Entonces, ese es el choque que es con el Evangelio, de realmente de experimentar el amor de Dios y aplicarlo porque Él te lo da o no. Ahora, hay que entender algo, y perdóname, el que creció manipulado por medio de la culpa y logró cosas, porque yo puedo lograr las mismas cosas que logra el amor, las puedo lograr con la culpa. No la misma calidad, pero las mismas cosas las puedo lograr. O sea, yo quiero que alguien obedezca, yo puedo lograr por medio de la culpa y la manipulación que alguien obedezca. Y lo logro más rápido incluso. Por medio del amor es más lento, es más real, pero también el amor busca la obediencia. O sea, pero es diferente. Entonces, la persona que ha crecido manipulada por la culpa en la religión y todo eso, cuando le hablan del amor, y como le ha sido una carga, porque no ha tenido amor nunca, como le hace una carga, no puede soportar, porque dice, ¿cómo? Me esforcé tanto tiempo, y ahora vienen a hablarme del amor, cuando yo me esforcé tanto tiempo, y estoy cumpliendo con todas las cosas. Y entonces ellos piensan, porque hay también un sector del cristianismo que habla del amor, no del amor de Jesús, sino que hablan del amor que ellos mismos generan, que también es otro extremo equivocado, que lleva al libertinaje, esa situación. Entonces al final terminan estos dos extremos peleándose los unos a los otros, cada uno se polariza cada vez más, y nos olvidamos que el amor verdadero, que no es el amor que yo genero, sino que es el amor de Jesús, que viene por el Espíritu, que se manifiesta en fruto, produce
los mismos resultados que produce la culpa, pero con alegría, con gozo, con voluntariedad. O sea, no es con imposición, y es realmente lo que genera fidelidad. Lo otro genera obediencia nomás, pero no genera fidelidad. Y por eso, gracias por esos dos comentarios, porque adelantándome tal vez a la conclusión, cuando estamos hablando de las naciones, vemos que en la Biblia se levantan naciones fundadas por seres humanos, pero Dios a la misma vez levanta una nación para que haga lo opuesto a que esta nación humana está haciendo. O sea, el reino humano se levanta, Nimrod se levanta para decir que es la tiranía, es el uso de la fuerza, de la coerción, de la manipulación, lo que va a lograr los objetivos y lo que va a hacer que haya unidad, que haya paz en un reino, en un imperio. Dios levanta a un pueblo a través de Abraham para mostrar que no, es totalmente opuesto. Claro, pero ojo, lo levanta Abraham y lo toma de las naciones Abraham. Claro. Y Abraham no entiende todo. Entonces lo tiene que llevar en un proceso. Exacto. Para que entienda lo que al final Jesús vino a mostrar. Correcto, ¿no? correcto. Y entonces al final vamos a ver cómo Dios levanta nación, pueblo, levanta aún la iglesia, y todos fracasamos. Todos fracasamos en mostrar los principios del reino de Dios. Hasta que llega un grupo al final, que yo pienso que son los 144,000, que Apocalipsis profetiza, ese grupo no va a fallar. Ese grupo va a mostrar los principios del reino. Por primera vez va a usar los métodos de Dios completos. Porque es un grupo de personas, una nación que Dios va a levantar, y no, cuando digo nación no me refiero a un país, viste, nada por el estilo. Es un grupo de personas que van a ser tan leales a Dios, aman tanto a Dios, que la Apocalipsis los define, que siguen al Cordero donde quiera que él va. Sí. O sea, ajá. Y en Apocalipsis 18 dice que llenan con la gloria de Dios. Ajá. La gloria es el carácter de Dios. Sí. Y tienen el nombre de Dios en la frente. O sea, quiere decir que han descubierto el nombre del Padre y del Cordero. Han descubierto que el Cordero refleja al Padre, y esa revelación les hizo actuar como el Cordero actúa. Y justamente esa es la conclusión de la parte 2, que va a salir el miércoles, pero ya la dijimos hoy. Pero que tenemos que hacerlo porque lo que ustedes dijeron caía con eso. Pero vamos a cerrar esta primera parte. Ya mencionamos que Nimrod era un guerrero, usaba la fuerza, la coerción, forma el primer imperio monárquico, uniendo pueblos y naciones, que vemos aquí en Génesis 10, que une un montón de reinos. Esto dice que construyó a Babilonia, las ciudades de Erech, Akkad y Calne, es el versículo 10. De allí se extendió, fíjate que, o sea, tiene una campaña de conquistar. Se extendió a Siria y construyó la ciudad de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén. O sea, ese es el Nimrod. Ahora, según todo lo que hemos analizado aquí, ¿cuál es el espíritu de Babel, de Babilonia, de Nimrod? Que fue el fundador Nimrod, fue el fundador de estas ciudades. Yo creo que vemos la respuesta en Génesis 11. Es desafiar a Dios. Es estar delante de Dios, viste, como dijimos ahorita, que era valiente casado delante de Dios, era que estaba en contra o desafiando a Dios. Y el nombre mismo de Nimrod, que significa rebelión o rebelde, muestra cuál es el espíritu de Babilonia. Es rebeldía contra Dios. Sí. No, y esa rebeldía está en el eso está en el capítulo 10, pero en el capítulo 11, no sé si eso lo vas a tocar, pero esa rebeldía te lleva al orgullo, a querer ser el centro, a querer, y cuando vos querés ser el centro, cuando tenés esta manera de pensar, esta cosmovisión, creás medios para salvación. Correcto. ¿Qué es lo que vemos ahora en Génesis 11? Claro. Vamos a Génesis 11 rapidito y vamos a leer los versículos del 1 al 9. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que, cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla, y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y cómo dejaron de edificar la ciudad.
Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra, que lo que era. Muy bien, son 3 puntos rapiditos de esta historia. ¿Qué vemos aquí que es el espíritu de Nimrod, el espíritu de Babel? Babel quiere uniformidad en lugar de diversidad. Y de paso, la uniformidad, Babilonia la quiere lograr a través de la fuerza. Vamos todos ahora, y obviamente no tenemos tantos detalles, pero yo puedo prácticamente, ¿cómo se dice eso? Sospechar o deducir que en la construcción de Babel, tal vez no todo el mundo estaba, sí, vamos a construir la ciudad. Capaz que había gente que no quería, pero los obligaron. No, ven, todos vamos a hacerlo ahora. Aparte, una de las cosas que esto lo leí en otro lugar que no está en la Biblia, pero aparentemente como ahora comenzaron a conquistar, las ciudades comenzaron a ser amuralladas. Entonces, los que participaban en el sistema tenían el privilegio de vivir dentro de la ciudad, dentro de los privilegios que le ofrecía Nimrod. Correcto. Los que no se adherían quedaban afuera. Entonces así hacen también los babilónicos. Claro. O sea, te compran con privilegios, con premios, con dinero, con esto, y entonces todos se agrupan en un sistema donde todos son cómplices, a pesar de que no todos están de acuerdo, pero por recibir los privilegios y el beneficio que da ser parte del sistema, entonces se quedan ahí. Te protejo a cambio de, sí, ¿viste? Claro. No te preocupes, haz lo que tú quieras, después que tú hagas lo que yo quiera, yo te protejo porque yo estoy acá arriba. Y por eso, eso justamente va con otro punto que tenía, que Babilonia ofrece una falsa seguridad en el sistema humano en lugar del sistema de Dios. O sea, vamos a confiar en nosotros, en lo que estamos creando nosotros, en lugar de confiar en lo que Dios dice. Aquí, en esta torre, vamos a estar seguros. En la estructura. Claro, en esta estructura vamos a estar seguros porque no sabemos si Dios va a destruir esto. Y la otra que tenía era, el espíritu de Babilonia es querer hacerse famoso. Fíjate que dice en el versículo 5, vamos a estar en esta ciudad para hacernos famosos. Justamente lo opuesto, cuando va a Génesis capítulo 12 y Dios le hace el llamado a Abraham, que es vamos a comenzar así la segunda parte de esta semana, Dios le hace un llamado a Abraham, le dice, si sales de tu tierra y tu parentela, yo te voy a hacer famoso. No es tú hacerte famoso a ti mismo. Yo te voy a hacer famoso. Y obviamente la fama de Dios es totalmente diferente a la fama que busca el hombre. Con un método totalmente desconcertante. Totalmente. Así que algunos puntos de eso que vimos acá. Y la gran ciudad, no sé la versión de ustedes, pero acá en el versículo 4 dice, construyamos una gran ciudad. No sé si la de ustedes dice también gran ciudad. Una ciudad. ¿Una ciudad dice? Una ciudad. Ok, la mía dice una gran ciudad y eso me recuerda a Apocalipsis 4, 8, 16, 19, 17, 18, 18, 10, donde se refiere a Babilonia como la gran ciudad. Y eso vamos a analizarlo más adelante. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy, hasta que concluye nuestra primera parte. Estamos hablando de las naciones, cómo las naciones en la tierra tienen una diferencia, si fueron fundadas por seres humanos o si simplemente nos unimos al reino de Dios, que es una nación en sí misma también, y los métodos de ese reino de Dios y los métodos del reino en las naciones de la tierra y cómo todo esto está involucrado con la profecía, específicamente el libro de Apocalipsis. Así que hasta aquí los dejamos. Vamos a orar. ¿Oramos? Sí. Vamos a orar. Ok. Sammy, ora, por favor. Vamos. Dale. Padre, gracias por todas tus bondades, por tu misericordia y por tu revelación, mi Dios. A veces las revelaciones que nos dan nos pueden causar un poco de fricción en nuestros corazones, pero te pedimos que sigas revelándote y que saques todo aquello que no te pertenece, mi Dios. Sí. Que podamos reflejar tu carácter y para reflejarlo tenemos que conocerte a ti, Señor. Y que podamos esparcir por todo el mundo tu amor y que podamos ser parte de este movimiento tan lindo que tú estás formando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, simplemente recuerden que esta primera parte sale el domingo a las 9 de la mañana y la segunda parte saldrá este miércoles a las 9 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones cuando salga este programa. Te esperamos en la segunda parte. Dios te bendiga. Hola amigos, soy Daniel Bosquet y os saludo desde el Campus Adventista de Sagunto. El verano de 2025 nuestra institución va a abrir las puertas a todo el mundo, a interesados en participar de la Escuela de Discipulado Orgánico de Forest City con el pastor Joel Barrios. Así que no te lo pienses más porque va a ser de gran bendición. A orillas del Mediterráneo, este campus va a abrazar a todos los que vengan a este curso. Nos vemos aquí.